Y le agradezco mucho al juez primero de distrito auxiliar en Saltillo, Coahuila, al juez Miguel Luna, que nos tome la llamada esta mañana. ¿Cómo está, señor juez? Buen día. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días a ti, a tu equipo y a los radioescuchas. Pues leí con atención ayer un tuit que publica, bueno, lo publicó antes, lo publicó el día 13, pero es una historia completa, el 13 de junio, juez, Sí. precisamente una reflexión muy larga que hace sobre lo que es su historia, sobre lo que es su vivencia, sobre lo que es su experiencia al tratar de buscar ser juez. A propósito de que intentamos poder escucharlo, pues de que comienzan estos famosos foros el jueves, tienen la intención, Claro. supongo, de pues transparentar, quiero pensar en la parte política, pues que no hay una mala intención, que es transparente, que es bueno, en fin, los votos creo que darán para los promotores de esta iniciativa lo que ellos quieren, ¿no? Sí o sí. Pero, Ujú. pues en esta reflexión me parece muy importante escuchar testimonios como los que se anima usted a dar. Primero, ¿por qué se anima a poner todo su historial, poner todo este esfuerzo que ha planteado y que le ha tocado vivir, juez? Sí, Manuel, mira, en un principio yo tengo ya casi 5 años activo en Twitter. Realmente somos pocos los Sí. funcionarios judiciales que estamos activamente transparentando nuestro trabajo. Yo tengo ya, como lo narré, más de 20 años en el Poder Judicial Federal y se nos educó, por así decirlo, con la idea de que los jueces hablan por medio de sus Así sentencias, es, que así es. nuestro trabajo es lo que nos va a defender cuando hay algún problema. Eh, yo decidí en su momento, poco a poco, empezar, como te digo, a transparentar un poco la vivencia de lo que es el Poder Judicial. No hablo activamente de mis asuntos en trámite en Ujú. redes sociales, pero sí de lo que implica el trabajo. Entonces, algo que he notado pues ya desde hace muchos años es que se hablan muchas cosas del Poder Judicial. A veces hay unas críticas que a mí sí me parecen áreas de oportunidad, muchas otras veces veo cuestiones que confunden los niveles que hay en los diferentes poderes judiciales o incluso con las fiscalías. Entonces, viendo todo esto, pues tomé la decisión de escribir mi historia Ujú. como una de tantas, de los 1.600 titulares que estamos ahorita en el Poder Judicial. Venimos de historias muy similares, algunas mucho más dramáticas. He conocido titulares que ahora son magistrados que iniciaron en el Poder Judicial como intendentes sin estudios. Entonces, adultos con familias, con sus cargas familiares, entran a estudiar, crecen desde los puestos operativos de más baja escala hasta la carrera judicial. Entonces, eh, aparte de dar esa transparencia, pues también es mostrar que la carrera judicial es un mecanismo en el cual, pues, las personas interesadas pueden intentar subir y escalar en esta carrera a base de su esfuerzo, que puede haber problemas también en ocasiones, como toda corporación, ya también lo he dicho, que puede haber problemas como nepotismo, por ejemplo, son aspectos que se han atendido y que se han tratado de corregir. Ujú. Entonces, mi idea a grandes rasgos, pues es hacer ver a las personas que me siguen, que no son muchos, pero bueno, el tweet se viralizó eh, para bien, creo, pues dar a conocer lo que implica la carrera judicial y cómo es un punto muy importante de la carrera, es una curva de aprendizaje muy larga para llegar a ser juez. Exactamente. Y déjeme preguntárselo de manera intencionada así. ¿Es fácil llegar a ser juez? No, 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 no. Cuando yo tomé la decisión de estudiar Derecho, yo estaba en la secundaria. Em, Después ya cuando termino la prepa, presento examen en la universidad, paso. Mi hermano que también es abogado, ya estaba él trabajando en el Poder Judicial del Estado. Él fue el que me recomendó en mis inicios, entra al Poder Judicial Federal, porque es donde más vas a aprender. Ujú. En aquella época en Nuevo León, que es donde estudié, los juzgados eran mixtos, entonces tú estabas en un juzgado de distrito y veías de todas las materias. En un mismo día te llegaban asuntos civiles, mercantiles, penales, familiares, fiscales, administrativos, de desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Entonces, sabiendo que era muy difícil, pedí oportunidad de trabajar como meritorio
Ahorita es una figura que ya no está permitida. Los meritorios en aquella época, te hablo del 2002, éramos practicantes que no teníamos sueldo ni seguros ni nada. Era una práctica muy común inclusive en fiscalías, en poderes judiciales estatales, etcétera. Entonces mi formación empezó desde meritorio a los 17 años. En las funciones más básicas del juzgado, sacar copias, certificar copias, costurar expedientes, etcétera. Después de casi 4 años fue cuando ya conseguí un trabajo como oficial judicial, donde ya me empecé a involucrar un poco más en las cuestiones jurisdiccionales y administrativas del juzgado. 3 años después fue cuando ya presenté mi examen de conocimientos para ser secretario. Y ya como secretario fue cuando empecé a enrolarme de manera más directa y más profunda en las cuestiones de fondo, en el estudio de los asuntos, en el análisis de los problemas jurídicos. ¿Para qué? Pues para proponerle al magistrado con el que yo trabajaba una solución al problema jurídico, es decir, sentencias, en pocas palabras. Hay secretarios de trámite también que se encargan de recibir y tramitar todos los juicios, recibir la demanda, desahogar pruebas, inspecciones, testimonios, tomar declaraciones, etcétera. Entonces, mi trabajo como secretario duró 7 años, cuando ya cumplí los requisitos tanto de antigüedad como de edad para poder ser juez de distrito. Entonces, al menos en mi caso, si contamos desde que entré como meritorio, tuve una curva de aprendizaje desde los aspectos más básicos de la carrera judicial y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales hasta el día en que me hice juez de 14 años. Entonces, no fue fácil, obviamente pues hay muchas cuestiones de la dificultad de los exámenes, sobre todo para ser juez. Hay exámenes donde han presentado 3,000 personas y pasan 15. Ayer lo comentaba una magistrada en redes sociales. En mi caso, fuimos alrededor de 2,000 personas que presentamos y pasamos alrededor de 120. Entonces, pues son exámenes que lo que buscan, precisamente con la instauración de la carrera judicial, es de conseguir los perfiles más preparados técnicamente, porque las calificaciones aprobatorias son de 90 y tantos para arriba. En mi caso yo saqué 92 puntos y algo de promedio general tras las 3 pruebas que nos pusieron. Y en mi listado, que fue la sede de Monterrey, fui el lugar número 18 de 20. El primer lugar sacó 96 puntos y algo, el segundo lugar 95.9. Entonces son exámenes muy cerrados, muy complicados, y que pues no nada más es un examen difícil, sino que trae de presupuesto todos estos años de carrera judicial. Hay personas que se han tardado más, hay personas que se han tardado menos. Hay un estudio muy interesante, se llama Los jueces federales en México, antes y después de la carrera judicial, donde el doctor Julio Bustillos, publicándolo en la revista del entonces Instituto de la Judicatura, hizo un análisis estadístico súper amplísimo sobre cómo evolucionó la elección de los jueces después de la reforma de 1995, que instauró la carrera judicial. Entonces, ahí él demuestra con estadísticas, con datos duros, que el perfil de los jueces a partir de la reforma, basados en esta carrera judicial, pues no solo se desconcentró de los secretarios de la Corte, que en su momento designaban casi directamente los ministros, sino que se abrió ahora sí la puerta a ser juez a personas de todo el país y de que estuvieran muchas universidades. Que estuvieran preparadas, que tuvieran estudios, juez. Sí, exactamente. De eso precisamente. No sé si hay oportunidad, estamos platicando con el juez Miguel Luna, es juez primero de distrito auxiliar en Saltillo, Coahuila, de que nos permita hacer una pausa, regresar, porque creo que hay más cosas que escuchar, cosas que preguntarle, sobre todo de este planteamiento que tiene que ver con la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Nos deja hacer, juez, una pausa? ¿Volvemos, sí, por favor? Sí, por supuesto. Gracias, claro aquí sí. estamos. No, gracias. Vamos a hacer una pausa, estamos por la mañana, volvemos.
7 de la mañana con 40 minutos. Muchísimas gracias al juez Miguel Luna, juez primero de distrito auxiliar de Saltillo, Coahuila, por esperarnos en la línea telefónica. Gracias, juez. Y después de escucharlo, con gusto. Muchas gracias, con mucha atención. Las cosas así, las que se pasan, ¿no? No nos dice con atención y con cuidado el juez. Hay quienes se tardan menos, hay quienes se tardan más para poder llegar a ser juez, pero hay toda una carrera, hay toda una preparación, hay todo un acercamiento. Hay toda una circunstancia que rodea la preparación de quienes hoy, por ejemplo, hoy son jueces, como el caso del juez Luna. ¿Y qué le parece entonces? Porque yo me imagino que todo esto lo manifiesta, lo expresa en función de lo que están planteando ahora, simplemente pues hacerlo en una papeleta, en una elección, además no muy lejos, ¿eh? Entiendo que en el primer trimestre del año que viene, imagínense la plaza de usted, pues convertida en una ruleta, ¿no? Van a ponerse 3 o 5 o 10 personas y van a decir, pues yo quiero ser juez. ¿Por qué? Porque soy abogado y porque tengo 5 años de experiencia, vais a saber en qué materia jurídica, sé que faltan muchos requisitos, ¿no? Pero pues al margen de eso, no será más que una persona o muchas personas yendo a las urnas, intentando votar, ¿quién sabe por quién, juez? Sí, Manuel, sí es un aspecto que evidentemente nos ha motivado a muchos a informar. Los jueces no estamos para hacer política, eso es algo que sí quiero dejar bien claro. Pero en esta ocasión donde pues prácticamente nuestra permanencia en los cargos se está viendo afectada, pues lo que queremos es informar a la ciudadanía. Estamos tratando de ser objetivos, obviamente, no decimos cosas que no estén sustentadas en datos duros, en estadísticas, en documentos. Entonces, sobre la pregunta que me haces, yo por eso hago y estoy haciendo mucho énfasis junto con muchos de mis compañeros en la carrera judicial. Así es. Precisamente porque como adelantábamos en el segmento anterior, la carrera judicial es precisamente la larga curva de aprendizaje necesaria para ser juez. Sí. Entonces, esto, como decíamos, se instauró en la reforma de 1995, pues para abatir cuestiones de designación directa, para también controlar mucho compromiso político que había de los más de 20 ministros de la Corte que existían en aquella época. Y pues bueno, nuestras preocupaciones van en el sentido de que, como bien dices, en el artículo segundo transitorio de la propuesta de reforma presentada en febrero de este año, efectivamente se establece que en el primer trimestre del próximo año se van a hacer una elección extraordinaria y entrando en funciones los nuevos jueces, concluimos todos los que estamos. Eso es lo que está objetivamente plasmado en la iniciativa. Desconozco obviamente en qué sentido se estén trabajando en comisiones en el Congreso, pero bueno, lo objetivo es eso. Y la preocupación que a título personal yo les puedo expresar en este momento es que se desaparece por completo la carrera judicial con este sistema que se pretende implementar. No se garantiza que las personas que ya hayan tenido esta curva de aprendizaje lleguen a ocupar estos cargos. No puedo yo decir que van a llegar personas incompetentes jurídicamente hablando, porque puede ser que haya abogados brillantes que realmente tengan la capacidad de resolver problemas jurídicos. Pero el trabajar en el Poder Judicial Federal no solamente, aunque parezca absurdo lo que digo, no solamente es resolver problemas. No llegas tú, te sientas en tu silla y te pones solamente a dictar sentencias. El funcionamiento de los órganos jurisdiccionales es mucho más complejo que eso, desde la tramitación de los juicios en todas sus etapas, en los diferentes tipos de juicios que conocemos, hasta el manejo del personal. Hay juzgados como donde estoy yo de plantilla reducida, que somos 13 personas, pero hay juzgados y tribunales que tienen a más de 40 funcionarios. Entonces, esto también implica desde luego, las gestiones administrativas. Los jueces, los titulares de los órganos jurisdiccionales, manejamos muchas cuestiones administrativas, estadísticas, manejo de documentos importantes, billetes de depósito, objetos del delito. Hay un sinfín de listas, de estadísticas, de informes que tenemos que rendir
hay que organizar el juzgado en sus diferentes aspectos, la oficialía de partes, donde se reciben los escritos, el archivo, donde se van guardando los expedientes concluidos, el trámite, la actuaría, que es donde se procesan las notificaciones y las listas de acuerdos. Tienes que organizar a los secretarios, cómo trabajar. Y precisamente toda esta organización es lo que uno vive en la carrera judicial. Desde que yo soy meritorio de 2002 hasta que me hice juez en 2016, trabajé en muchos órganos jurisdiccionales, me tocó ver buenas organizaciones, me tocó ver mejores organizaciones, más eficientes, etcétera. Y este conocimiento, esta curva de aprendizaje es la que, pues, en muchos casos es posible que no esté, provocando quizás atorones administrativos. Pero aparte de esto meramente administrativo, lo que más me preocupa a mí es que los principios de independencia, objetividad e imparcialidad de los jueces quedan comprometidos. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque en la reforma se está planteando la existencia de un tribunal de disciplina al mismo tiempo de la elección de los jueces por voto popular. Entonces, el mecanismo que se está planteando es que para cubrir las plazas vacantes, al menos tratándose de jueces y magistrados, aquí voy a excluir a ministros que son más participantes, pero tratándose de jueces y magistrados, cada poder de la Unión, es decir, el Congreso, el Legislativo, el Ejecutivo y el nuevo judicial, quiero pensar que por lógica política primero va a haber cambio de ministros, aunque bueno, eso no está claro, eso ya es percepción mía, pero bueno, cada poder va a proponer 2 candidatos. Entonces aquí yo ya públicamente he expresado que va a haber una preselección de los jueces que va a ser ratificada por el voto popular. A final de cuentas, yo no puedo, una persona que no sea designada por alguno de los 3 poderes, no va a poder concursar en esto, no va a poder participar en estas elecciones. Hay forzosamente un filtro de parte de los poderes. Entonces, voy a decirlo crudamente, hay que ir a pedir el favor de que te para que lo tomen en cuenta. Exacto, y eso a mí ya me parece un compromiso que no debería ser en la carrera judicial. Pues sí, ¿Por qué? Porque los órganos jurisdiccionales... se politiza. Ajá, los órganos deben ser independientes porque resuelven problemas, porque son árbitros, e incluso en muchas ocasiones son contramayoritarios. Seguramente viste ayer la noticia que se difundió en Bolivia, donde los jueces son electos por voto popular, propuestos por el gobierno y electos por voto popular, donde echaron para atrás una ley de identidad de género, porque los derechos de las personas trans eran inconstitucionales. Entonces, vemos ahí un problema. Yo leo esa noticia, no estoy enterado al 100% de cómo sucedió, pero yo alcanzo a leer la noticia en el sentido de que hubo presión o ideológica del gobierno o ideológica de los votantes, que probablemente son mayoría, cuando lo que se debe de hacer es resolver siempre cuidando la dignidad de las personas, respetando sus derechos humanos y de manera independiente. Pues sí, entonces, no tienen que ser populares. Exactamente, y aquí el problema se agrava porque en este tribunal o sea, no nada más le vas a deber el favor a la persona que te propuso, al poder que te propuso, sino también debes tener contentos a tus votantes. ¿Por qué? Porque tu permanencia depende de estos últimos. Si ellos no votan por ti, te vas a la calle, en pocas palabras. Entonces, aquí es donde yo veo bien comprometida la independencia judicial, porque el Tribunal de Disciplina también te puede investigar, sancionar y cesar por cuestiones que al menos en el planteamiento de la reforma y a reserva de que se desarrolle mayormente en alguna legislación secundaria, por supuestos muy, muy genéricos, como por ejemplo uno que me llamó mucho la atención, que incluso se destacó en el estudio técnico de los investigadores de la UNAM sobre la reforma, fue que te pueden sancionar por encubrir criminales. Entonces el ejemplo que yo he manejado para tratar de ser lo más claro es, si yo como juez de amparo protejo a una persona que está sujeta a un proceso penal
y que tuvieron incomunicado las autoridades y que a base de tortura le sacaron una confesión y con eso me lo presentan a mí para vincularlo a proceso, y ya sea que no lo vincule porque pues las confesiones fueron totalmente inconstitucionales, o bien como juez de amparo concedo el amparo contra la vinculación para que se eliminen esas confesiones, podría entenderse entonces que estoy encubriendo un criminal. O sea, nada más por eso me van a empezar a investigar con miras a cesarme. Y por otro lado, libero a un criminal, también voy a tener el escarnio, libero a una persona que está siendo procesada y también vamos a estar expuestos los jueces al escarnio popular. Entonces, son dos frentes de los que te tienes que estar cuidando para resolver los asuntos cuando eres un árbitro imparcial. Ahí es donde yo veo muy, muy comprometido este principio de independencia. Esa es la problemática que me preocupa más. Perfectamente explicado. Pues yo le agradezco mucho, juez, que nos haya permitido escucharlo con amplitud, con detalle, intencionadamente para comenzar esta semana, pues aparentemente de la discusión de estos foros. Ya veremos cómo se van a dar los planteamientos. Le agradezco mucho de verdad y ojalá pues haya oportunidad de seguir platicando siempre que se pueda y usted tenga disposición, juez, sobre estas buenas reflexiones. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, Manuel. Y como un último comentario, no me alargo mucho. Sí. También algo que a mí me preocupa es que esta reforma no destruye o no echa por la borda las carreras que hemos hecho los 1.600 titulares, sino que también frena de golpe las carreras en formación de los casi 50,000 funcionarios que hay, desde estudiantes, practicantes de 20 años que ya están haciendo sentencias aún sin salir de su facultad, hasta los secretarios experimentados de mi edad o más grandes que yo, que han luchado fuertemente por la carrera judicial. Sí, claro. Entonces, pues somos decenas de miles y bueno, creo que es algo que debería reflexionarse. Cualquier tipo de mérito queda frenado. Sí. Pues así es. Muchísimas gracias, juez. De verdad, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por el espacio y quedo a sus órdenes. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias, señor juez. Que le vaya muy bien, Miguel Luna, juez primero de distrito auxiliar en Saltillo, Coahuila. Bueno, pues ahí está este testimonio. Vamos de aquí entonces, vamos a hablar del tema un poquito más adelante, desde la parte política con Rubén Moreira, luego del corte comercial y pues el jueves a los foros. El jueves a los foros vamos a ver exactamente si es que sirven para algo.